que nos va a presentar el cómic Las oscuras manos del olvido. Así que os dejo con él. Bueno, buenos días. Gracias por venir. No vengo a promocionar el libro este. El que quiera, si tiene algún interés por él, que lo busque en una librería, sino hacer una serie de consideraciones sobre el trabajo del libro y un poco ampliando el espectro sobre algunos problemas que a menudo me he planteado. Este libro lo empezamos a concebir mi amigo, el dibujante Bartolomé Seguí y yo, durante la primera legislatura del presidente Zapatero, ¿no? Y obedeció sobre todo a que nos dábamos cuenta de que cuanto más se hablaba de ese oxímoron que es la memoria histórica, pues más se estaba empezando a olvidar voluntariamente, a enterrar, podríamos decir, todo lo que había sucedido con el terrorismo de ETA, ¿no? Tuvimos pues la sensación de que estábamos iniciando un peligroso camino en el que íbamos a pasar de aquella frase canalla de algo habrá hecho a la no menos terrible de aquí no ha pasado nada, ¿no? Las veces que iba yo al País Vasco, que hablaba con algunas personas, pues todos parecían celebrar ese camino hacia no se sabía bien dónde, que se acababa de emprender con las negociaciones del gobierno socialista, y un sentir general se detectaba de que algo sucedió, pero había quedado ya muy lejos, ¿no? A mí me hizo recordar esa escena magnífica de la película 1, 2, 3 de Billy Wilder, donde recordarán que James Cagney, que hace el papel de un directivo de Coca-Cola que lo envían a Berlín, pues tiene un ayudante que es un antiguo nazi, que se cuadra ante él como los nazis, que se comporta también con la misma marcialidad de los nazis, y en un momento determinado James Cagney le pregunta: ¿usted durante la guerra dónde estuvo? Y él dice: bueno, yo estaba bajo tierra. Dice James Cagney: ¿trabajaba usted para la resistencia, quizá? Dice: no, trabajaba en el metro de conductor. Ya sabe, dice, o sea, que no me enteré de nada de lo que sucedía arriba. Dice, o sea, que usted no supo nada de Adolf Hitler. Y dice ¿Adolf? ¿Qué Adolf? Bueno, pues así tenía yo la sensación de que estaba empezando a producirse en el País Vasco, ¿no? Y luego además tenía un pálpito que no hacía sino acrecentarse también de todo el dolor que habría de venir para las víctimas, y que denunció muy bien Pilar Ruiz cuando se presentó a las puertas de aquel hotel donde hacían sus cambalaches Pachi López y Arnaldo Otegi, y ella dijo: veremos cosas que nos helarán la sangre. Pues el pálpito que yo tenía era el de que puede que me equivoque o no, pero desde hace mucho tiempo, siempre que veo que parece que oficialmente se presta una especial atención a las víctimas, es porque se está preparando algo que va a ir en contra de las víctimas. Yo cuando veo a las autoridades conmoverse y pasear las víctimas de aquí para allá, debo ser por naturaleza muy desconfiado, porque inmediatamente me da por pensar: Dios mío, ¿qué estarán preparándoles ahora a las víctimas? Bueno, Bartolomé y yo, como he dicho, acabábamos entonces de ganar el Premio Nacional de Cómic, ese premio que puede que sea absurdo, como dijo en su momento Vicente Molina Fos, que dijo: ya aquí no falta más que haya premios nacionales al circo o a las varietés o
todas estas cosas, ¿no? Al circo los ha acabado habiendo también, ¿no? Y tomamos el título Las oscuras manos del olvido de un verso de un poema de Quevedo, en el que Quevedo recapacita sobre lo que ha quedado de Roma, de Cartago, y de cómo de Grecia, y cómo de muchas cosas que fueron importantes, pues al final en ocasiones no ha sobrevivido nada. Lo que sí pensábamos es que hacer un álbum como este, y sobre todo en un medio como este, el cómic, el tebeo, como lo quieran llamar, que es un medio por el que yo he tenido debilidad siempre desde que era muy pequeño y por el que he peleado desde los años 70 con la convicción de que se podía hacer de este medio algo digno para un público adulto, pues esto me exigía una responsabilidad mayor que en otros trabajos habituales que había hecho. Y también estaba la circunstancia de que este álbum se iba a hacer para Francia. Todavía en ese momento no sabíamos que iba a tener un editor español. Esta, por ejemplo, que está aquí, es igual. La portada es la edición francesa, ¿no? Donde la única diferencia es que mientras la española se llama Las oscuras manos del olvido, los franceses la llamaron Las manos oscuras del olvido, ¿no? Porque les sonaba mejor ese orden del nombre y del adjetivo. Y hacer este trabajo para Francia suponía tomar en cuenta la pésima política que los ministerios de Asuntos Exteriores han llevado a cabo en este país durante toda la democracia, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces por qué no se han hecho campañas para difundir la realidad de ETA. A veces he pensado, es desidia, es inoperancia, desinterés. Yo que, como podrán comprobar por alguna cosa que ya he dicho y algunas más que diga, suelo tener una mente un tanto retorcida, pienso que todo esto ha sido perfectamente calculado. Los sucesivos gobiernos, a mi entender, no han querido nunca molestar al nacionalismo vasco, y el nacionalismo vasco, ese del que se dice habitualmente el nacionalismo tolerante, democrático, han parado en muchos casos, más allá de nuestras fronteras, no solo a los etarras, sino también ha avalado el discurso de los etarras. Yo he viajado mucho por muchos lugares y siempre me he encontrado con que había un exceso de información sobre qué hacían los etarras que estaban en todos esos sitios, por dónde se movían, a qué propaganda se dedicaban, dónde escondían armas, por ejemplo, y nadie tomaba ninguna clase de medida, ¿no? Iba uno a Uruguay y lo primero que las autoridades de la Embajada de España le contaban a uno era: si frecuentas estos restaurantes vascos, ten cuidado porque son punto de encuentro de etarras y gente afín. Si vas a la Casa de España en Caracas, cuidado también con lo que dices porque puedes tener problemas. Es decir, siempre había lugares donde estas ideas perversas recibían amparo, ¿no? Y no solo es que lo recibieran las ideas y se propagara esa idea falsa de que los vascos eran un pueblo colonizado por los españoles, sino que el propio Ministerio de Exteriores en muchos casos ha sufragado los viajes de gente que defendía esas tesis etarras, ¿no? Raúl Guerra Garrido, por ejemplo, en uno de sus viajes a Argentina tuvo serios problemas en Buenos Aires, donde fue acusado de fascista y no comprendió, de fascista por defender lo que era obvio,
Y no comprendí hasta poco después que todo se debía a que el Ministerio de Asuntos Exteriores español había paseado previamente por Uruguay a Javier Sádava defendiendo esas tesis, ¿no? Pero quien dice ese ejemplo dice, por ejemplo, yo en La Habana me encontré con amigos cubanos que me hablaban de grupos de creadores vascos, creadores que yo no conocía en España, que habían pasado por La Habana y de paso que compartían ideas sobre el diseño gráfico y el dibujo en general, habían recibido instrucciones sobre explosivos. Y esta gente viajaba avalada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego ya el colmo fue que en un viaje a Quito supe que iban a pasar también por Quito, ¿no? Lo único que pude hacer fue advertir a las autoridades españolas allí de con qué gente se la estaban jugando. Pero esto estoy harto hasta la saciedad de haberlo visto, de haber visto conciertos, por ejemplo, el primer concierto que dio después de la caída de la dictadura chilena en Santiago de Chile, Paco Ibáñez, financiado por el gobierno español, ese concierto y tal, pues fue un concierto al que yo, sin acogerme a ninguna prerrogativa ni pedir en ningún sitio alguna entrada gratis, yo saqué mi entrada, fui allí y le escuché a Paco Ibáñez, o sea, atacar furibundamente la democracia española, la monarquía española, glosar las virtudes del bravo y luchador pueblo vasco. Y era el primer concierto de toda una serie de conciertos respaldados desde aquí, que se suponía que le iban a llevar por toda Iberoamérica, ¿no? Bueno, en Francia, que es para donde iban a hacer este álbum, el problema no es muy diferente, ¿no? Hay sitios dentro de Francia, como es Bretaña, donde sienten una especial simpatía por los etarras, ¿no? En los que ven una especie de adelantados de una causa que muchos nacionalistas bretones les gustaría llegar a plantear si no fuera porque en esto el gobierno francés, profundamente centralista y avalado por muchos años de democracia y por lo tanto carente del complejo de inferioridad con que en este país se actúa en muchas ocasiones por aquello de que el franquismo terminó hace 4 días, como quien dice, pues en Bretaña, básicamente, pero en otros lugares, y desde luego hablando en París con mucha gente, todo eran alusiones a estos últimos románticos etarras, últimos románticos de Europa, románticos sí en la medida en que esta perversión del nacionalismo está muy asociada desde luego al pensamiento romántico, pero ahí acaba toda la conexión con el romanticismo. Pero los franceses y otros pueblos han sido siempre muy dados a mirarnos desde fuera y ver en nosotros una épica en la que han aparcado en muchas ocasiones la ideología, ¿no? Es el caso de los carlistas, ¿no? Que gozan de esa misma aura cuando está claro, o sea, que el carlismo, avant la lettre, es bastante declarado enemigo del liberalismo y por ende de la libertad, ¿no? Bueno, yo decía, creo que conozco muy bien este medio desde hace tiempo. Quiero, por fin, o me siento capacitado para hacer un trabajo que cuente toda esta historia y estaba siempre con el run ahí de qué hacer, porque yo antes incluso de ser un caso raro, pero antes incluso de haber oído hablar de Kant, yo creo que ya la ley moral la llevaba dentro de mí, de tal manera que cuando me encontré con Kant, pues me pareció alguien de la familia y tal. Bien es cierto que en los años del franquismo, enredado por el contexto en el que uno estaba entonces, pues hubo un momento en que se me cruzó por una afinidad de títulos, me cruzó la pregunta kantiana con el qué hacer de Lenin y bueno, fui víctima, como otros jóvenes izquierdistas,
de ese magma del que afortunadamente salía a tiempo y no demasiado entontecido. Yo hace años que conozco víctimas. Yo colaboré con la gente de Basta Ya, y hace años también, de esa etapa mía juvenil izquierdista de los años del franquismo, que conocí a la gente de ETA. Conocí a la gente de ETA, que entonces estaba dividida en muchas ramas. Estaba ETA Quinta, estaba ETA Sexta, estaban los autónomos que eran como ETA Quinta, y en general, salvo en algunos contados casos, lo que vi fue bastantes descerebrados, amigos de la violencia, pero estábamos todos tan enredados, o al menos algunos, tan enredados con aquello del antifranquismo, donde parecía que todo antifranquista era compañero de viaje, el antifranquismo, el antifascismo. Yo ahora, cuando miro para atrás, lo que sí advierto es que lo que había allí era muy poca gente con un auténtico talante democrático. O sea, en la mayoría de los proyectos que se gestaban desde la izquierda, la extrema izquierda y la extremísima izquierda, pues se pensaba en utopías como la dictadura del proletariado, la república ahora tan en boga, pero una república popular y por lo tanto una república no democrática. Bueno, o sea, haber conocido todo aquello sí que me permitió luego empezar a hacerme muchas preguntas cuando Franco murió, y entonces me encontré con que poco a poco la escasa gente, porque aquí se ha mitificado la resistencia contra la dictadura, la escasa gente que había plantado cara a la dictadura, que había sido perseguida por la dictadura, empezaba a ser ahora perseguida por ETA. ETA les colocaba los calificativos de fascistas, les ponía en el centro de sus dianas. Hablo de gente como Raúl Guerra Garrido, como Agustín Ibarrola, como Fernando Savater, y muchos otros amigos que tengo que no tienen la importancia de los que he mencionado, pero que yo no alcanzaba a comprender cómo habían pasado a ser enemigos declarados del pueblo vasco, entre mayúsculas, ¿no? Y esa circunstancia de empezar a ver a esos amigos perseguidos, de ver cómo las cosas se iban enturbiando, pues seguía apelando a mí también y colocándome un poco en esa posición de lo que cuenta la poetisa rusa Anna Akhmatova, que a ella le sucedió. Es una escena que a mí siempre me ha emocionado mucho, cuando ella contaba que estaba haciendo cola a las puertas de una cárcel estalinista. Bueno, ella era una escritora represaliada pero conocida, pero había mucha gente anónima allí esperando a ver a sus familiares, ¿no? Y una mujer se acercó a Anna Akhmatova y le dijo: ¿usted puede dar cuenta de esto? Y entonces Akhmatova dijo: sí, puedo. Y dice Akhmatova que entonces algo como una sonrisa asomó a lo que había sido un rostro. Bueno, yo no soy Anna Akhmatova, no soy tan gran escritor como ella, pero me sentía urgido también a poder contar con un medio tan modesto como es este, algo de lo que yo había visto. ¿Y cómo era el ambiente en esto que llamamos el mundo del cómic, ¿no? Donde íbamos Bartolomé y yo a hacer esto? Bueno, se ha hecho la vista atrás. Durante los años del franquismo, hablo del cómic estrictamente, nadie quería meterse en problemas, todo el mundo prefería vivir tranquilo, y no recuerdo, y no es una campaña de autopropaganda, a nadie dentro del cómic, salvo al equipo del que yo formaba parte, el Cubri, con mis compañeros Saturio Alonso y Pedro Arjona, que hiciéramos
lo que podríamos calificar como un cómic antifranquista. Los demás nos explicaban que estaban con nosotros, pero que era muy peligroso, que tenían susto, que tenían familia. Todo nos parecía comprensible, pero el caso es que nadie se enredaba en nada. Pero hay amigos. Fue morir Franco y todos esos a los que yo había comprendido sus miedos empezaron a alzar el puño, empezaron a dar la batalla contra Franco, empezaron a saludarme hasta el día de hoy con la coletilla de Salud y República y hablar de todo lo que había llegado el momento de hacer, ¿no? Para mi pasmo y asombro, ¿no? O sea que aquí pasó también, en este medio, tan querido por mí, como digo, del cómic, que el progresismo se adueñó de la profesión en cuestión de muy pocas horas, ¿no? Y como aquí cada vez tenemos menos intelectuales, por un lado esta es una circunstancia, hemos querido, ya desde los años, desde finales de los 70, hemos querido interpretar que nuestros intelectuales son los cineastas, los artistas, los cantantes, actores, y escuchamos a esa gente, en la mayoría de las ocasiones profundamente desinformada, como si ellos fueran los que tienen que emitir dictámenes de alguna clase de moral. Buena culpa de todo esto, desde luego, la tiene la circunstancia visible de que hace muchas décadas, algún día habrá que preguntarse por qué, la derecha decidió conceder el patrimonio de la moralidad a la izquierda, allá donde esté la izquierda, y quedarse ya con el patrimonio del patriotismo, que luego a veces también se le olvida que tiene el patrimonio del patriotismo. Pero en este cambio de cromos, estas son las circunstancias en las que tenemos que vivir, ¿no? Y yo dentro del cómic, por pensar lo que pienso y por interrogarme sobre muchas cosas, cada vez me daba cuenta que me veía impelido ante dos vías. O esconder mi sentido común o ir perdiendo amigos. O sea, o tapar mi inteligencia, sea esta la que sea, o seguir conservando todos esos amigos que había ido acumulando durante esos años y que me habían considerado un compañero de viaje suyo, ¿no? Ahora todos estos, mientras yo estaba en otras cosas, todos querían contar las glorias de la República, todos querían contar la Revolución de Asturias, la Guerra Civil. Eso es un logro que yo atribuyo a Zapatero y a esa perversa intención suya de crear una segunda transición. Porque esa idea de la segunda transición permite, por un lado, que los mayores, la gente que sí conoció aquella transición y que perdió en mayor o noble lid, no voy a entrar en ello, perdió una batalla, pues ahora tiene la oportunidad de desquitarse y lograr el triunfo que entonces no logró. Y por otro, en el caso de los jóvenes, y eso sí es muy tentador, abre ante ellos el panorama de que puedan rehacer la historia. Vuestros padres la hicieron mal, vuestros padres traicionaron a la democracia, ahora podéis reescribir la historia justo desde la Segunda República hasta este momento, saltándoos el franquismo, saltándoos la pérfida transición, donde se traicionaron tantas cosas. Y en estas circunstancias yo no paraba de tener encontronazos con unos y con otros, ¿no? He tenido en los últimos años muchos encontronazos por los chistes que cada día, viñetas que cada día desde hace 15 años, desde que nació La Razón, hago ahí con mi amigo Federico del Barrio, con el nombre de Caín, ¿no? Y donde ha habido siempre una constante presencia de la barbarie de ETA, ¿no? Lo que me ha llevado a ir perdiendo amistades.
Pero a veces me he encontrado también con otras anécdotas dignas de ser contadas, ¿no? Yo tengo buena relación con Andrés Rábago, el Roto, ¿no? El Roto, que es el paradigma hoy de la izquierda, ¿no? Cuyos dibujos, o sea, allá donde haya un grupo de indignados, siempre veremos que pasean los dibujos del Roto como si fueran pendones de la Semana Santa, ¿no? Andrés y yo nos conocemos desde hace muchos años, tenemos muy buena relación personal, casi todas las exposiciones del Roto y sus sucesivos heterónimos las he organizado yo. Y un día, puesto que Andrés tiene una fórmula de trabajo que consiste en que hace dibujos que le gustan y los deja ahí aparcados y les da unas vueltas hasta que encuentra el texto, pues había un dibujo que tenía de unos tipos en la puerta de un bar y hablando los dos le dije, pues podías poner, esto hace ya bastantes años, está recogido en una antología suya, digo, pues podías poner Enrico Caverna, no taberna, sino Enrico Caverna, ¿no? Ah, bueno, vale, lo hizo Andrés, lo firmó también con mi nombre, el Roto H. Cava. Bueno, al día siguiente estábamos recibiendo llamadas indignadas de amigos que decían, ¿cómo habéis podido hacer eso? Suponíamos que erais gente de izquierdas y algunos ya desquiciados por completo que me acusaban de ya me veía venir yo algo así de ti cuando tus padres quisieron matar a mis padres durante la guerra civil. Mis padres que no pertenecieron a ningún partido. Este que me hablaba había sido él efectivamente víctima de... Sus padres habían sido muy castigados por ser dos miembros destacados del POUM, pero mis padres, los pobrecillos, pasaron la guerra como pudieron en Madrid, pero vamos, no tengo la menor noticia de que se dedicaran a perseguir a las gentes del POUM, ¿no? Pero todo esto era muy sintomático de esa presión que cuento, ¿no? Todos esos problemas que cansaban de cuando había manifestaciones porque acababan de asesinar a alguien, a Miguel Ángel Blanco, a Tomás y Valiente, y amigos a los que yo llamaba y me decían, no, yo es que si quieres ir a pasearte tú con los del PP, yo no quiero ir a esas cosas. A mí no me verán en ningún sitio con los del PP, ¿no? La gente, esto es muy de aquí, no solo de aquí, yo veo que cae frecuentemente en la idea de decir los enemigos de mis enemigos tienen que ser mis amigos, ¿no? Y esto lleva a procederes absurdos y terroríficos, ¿no? Cuento uno también, ¿no? Durante el último viaje, hace 2 años que hice a Buenos Aires, me llamaron las Madres de Mayo, porque al poco de crearse las Madres de Mayo, yo había hecho un documental con un amigo que se presentó en un festival de Buenos Aires y el dinero que nos dieron se lo entregamos a las Madres de Mayo, cuya causa nos parecía muy justa. Yo las había visto hacer sus rondas delante de la Casa Rosada una y otra vez y tal. Luego aquello, pues como siempre, o sea, luego yo fui descubriendo la verdadera cara de Bonafini y un montón de truculencias a su alrededor. Pero, como digo, hace 2 años vinieron a entrevistarme y me trajeron la revista que ellas hacen, que se llama Sueños, si mal no recuerdo, ¿no? Y al estar charlando con esta gente, esto es una cosa que no se conoce aquí, que yo sepa, que nadie le ha contado. Estaba pasando las páginas y veo las Madres de Mayo acuden a Corea del Norte para formar parte del tribunal que juzgará los crímenes del imperialismo estadounidense. Y efectivamente había fotos allí, ¿no? Y entonces les dije, o sea, habéis estado en Corea del Norte haciendo un paripé de juicios a los estadounidenses y a la condición criminal de los estadounidenses sin plantearos para nada lo que es Corea del Norte. Y me dijeron, son enemigos de nuestros enemigos y por lo tanto son nuestros amigos, ¿no? Que es lo mismo en el fondo que la primera vez que se presentó a unas elecciones Batasuna, que yo recuerdo que la campaña de Batasuna, el lema era vota donde más les duele, ¿no? Que es eso, ¿no?
De modo que yo miraba a un lado y otro, veía amigos, entre comillas, que habían celebrado la caída de las Torres Gemelas. Se escalofriarían ustedes si yo les diera, que no lo voy a hacer, ni bajo presión, algunos de los nombres de gente muy querida, de todos ustedes y de muchos más, de los que tengo constancia que celebraron aquel horror, porque por fin los imperialistas estadounidenses eran castigados en su suelo, ¿no? Y ya digo, veía eso y veía un reverdecer, como estamos viendo hoy con la gente de Podemos, de aquellos manuales en los que áridos, aquellos manuales de Marta Handnecker, los que habían querido sumergirme cuando yo era un jovencito indocumentado, y veía un marxismo que desbordaba con mucho, una especie de marxismo que desbordaba con mucho, ya digo, la modestia de Marx, que yo creo que no se le ocurrió nunca llegar con todo lo que podemos encontrar de negativo en el marxismo, pero nunca llegar a un grado de simplificación tan tremendo como el que hicieron los discípulos de Althusser, ¿no? Así que a veces me daban ganas de revolverme contra toda esa gente y decirles lo mismo que dijo mi querido Albert Camus a Sartre y sus compañeros de l'État moderne, como una boutade, pero cuando no paraban de ensañarse con él, aquello de si un día supiera que la verdad es de derechas, yo sería de derechas. Pero yo, mientras tanto, me daba cuenta que yo seguía manteniendo los mismos principios que siempre había mantenido, principios que también debían mucho al cine de programas de sesión doble, donde yo iba de pequeño con mis hermanos y aprendía que a veces hay que enfrentarse al mal a unas sabiendas de que nadie te respalda. Pues como decía Goethe, yo afortunadamente iba cambiando de ideas, pero los principios me daba cuenta de que seguían siendo los mismos y que había una lucha que dar contra el mal, una revolta contra el mal, que no es solo patrimonio, como siempre se dice, de lo que contó Hannah Arendt después de la Segunda Guerra Mundial, de que esa iba a ser la gran causa a la que habría que aplicarse, sino que ya lo habían diagnosticado muchos otros pensadores. Pero claro, el mal tiene un problema, y es que el mal cada vez está mejor visto en esta sociedad, cada vez tiene mayor predicamento, y no hay más que ver a nuestro alrededor la infinita variedad de psicópatas con los que nos encontramos y que se presentan como seductores, desde Aníbal Lecter hasta 100.000, el que mata para demostrar que el crimen puede ser una de las bellas artes, hasta el que mata como ejemplo de comportamiento consumista y refinado. En fin, no hay día en el que no me plante delante de alguno de los vídeos que tengo pendientes en la televisión y me encuentre con una historia de estas de psicópatas. Antes de hacer este libro, yo había tenido la suerte también de escribir el documental Corazones de Hielo, que fue un documental que dirigió mi compañero del Cubri, Pedro Arjona, que es una persona con la que me entiendo muy bien, porque cada vez que hemos abordado una cosa relacionada con víctimas hemos tenido presente muchas cosas, pero les citaré solo algunas. O sea, nunca filmar a las víctimas demasiado de cerca, es decir, respetar un espacio, una distancia, respetar algo de la intimidad de la víctima también al colocarla frente a la cámara. Nunca sacar imágenes de muertos, de sangre y tal, porque para transmitir esta ignominia, el dolor, la palabra sigue siendo un elemento mucho más poderoso y por lo tanto es preferible huir de toda esa carnicería en la que es, reconozco, tan fácil regodearse. Pues yo trabajé con Pedro en Corazones de Hielo. La producción ejecutiva fue de Jorge Martínez Reverte y la producción general de Maite Pagaza
al frente entonces de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y siempre he pensado que para que una cosa adquiera fuerza suficiente hay que conferirle un elemento que vaya más allá de la realidad, que funcione como una suerte de metáfora. Esto lo aprendí viendo las obras de Dürrenmatt, por ejemplo. Una metáfora que haga que el mensaje logre una mayor trascendencia, ¿no? En este caso trabajamos con el duelo de Antígona y con el problema de que Antígona no puede dar un justo entierro a su hermano, ¿no? Y nos pareció que esa era la situación que ejemplificaba lo que estaba pasando en el País Vasco, ¿no? Donde todo eran dificultades para que las víctimas pudieran hacer ese duelo en condiciones, ¿no? Y lo estábamos haciendo además en un contexto en el que ya políticamente veíamos que las víctimas de una forma torticera estaban empezando a ser divididas por los partidos. Mi sorpresa, una vez más, fue que al terminar aquello, pues algunos amigos me decían, amigos, insisto, esto lo debería ya colocar con comillas fijas en muchas ocasiones, me decían, pero ¿cómo habéis podido prestar interés a las palabras de Pilar Elías cuando Pilar Elías declaradamente es una mujer del PP? Podríais haber buscado otras víctimas más progresistas. Mal asunto, pues, digo, de que las cosas se enfocaran así, o la gente que se había tomado el empeño, que nosotros no lo tuvimos en cuenta, de ver cuántas víctimas pro PP, cuántas víctimas pro PSOE y cuántas víctimas neutrales aparecían en ese documental. Trabajé también luego con Pedro en el documental Madrid 11 de marzo, para la 2, que fue un documental especialmente interesante para mí. Lo dirigió Pedro Arjona, el productor ejecutivo fue Jorge Martínez Reverte y fue también la Fundación de Víctimas del Terrorismo con Televisión Española quien le dio cobertura, ¿no? Y era especialmente interesante para mí porque mi sobrina Elisa viajaba en uno de los vagones que estalló en Atocha y que luego, a medida que empezamos la investigación para hacer el documental, descubrí, hablando sobre todo con los bomberos que habían intervenido en el rescate de todas aquellas personas, que había sido uno de los vagones que quedó más castigado. Mi sobrina, afortunadamente, le quedaron miles de secuelas psicológicas que todavía hoy padece, pero muy poquitas físicas, ¿no? Se produjo el milagro y ella se salvó, ¿no? Pero otra vez estábamos en las mismas, o sea, yo veía que era un documental en el que mucha gente nos decía, pero ¿vais a estar con las víctimas del 11M buenas o las víctimas malas? Depende de con quién uno hablara. Si eran de la izquierda, las buenas eran las de Pilar Manjón. Si no, eran las que se agrupaban en la VT o en alguna otra de las organizaciones que hubo, ¿no? Y bueno, buscando ese elemento un poco por encima de todo, el caso es que se me ocurrió que el gran argumento para acercarse a este asunto era la relación que todos establecemos con el mal como uno de los precios que tenemos que pagar por ser libres. Que era una idea que en el documental se desarrollaba mucho más a través de una larga conversación que tuve con el filósofo José Luis Pardo, pero que luego fue bastante pulidita en el resultado final por aquello de que los filósofos, hay personas que entienden que poco tienen que aportar ellos al mundo de las víctimas si no han sido víctimas. Bueno. Y por último, y antes de comentar ya unas cosillas del álbum también he tenido la oportunidad de escribir y hacer con Pedro también el documental No he de callar, que fue un homenaje a las 3 fundadoras de la VT, donde también teníamos el mismo problema, y era que la gente decía, no, pero este documental lo estáis haciendo con la VT y los de la VT son las víctimas malas. Ya no estaba Alcaraz.
estaba Ángeles Pedraza, pero bueno, son las víctimas malas porque las buenas son las de la FVT, en fin, o sea, esta misma cosa, ¿no? Y que a mí me sirvió para conocer un poco más a una persona que admiro profundamente, que es Ana María Villalabarca, que ya habíamos entrevistado en Corazones de Hielo. Y también en este caso, digo, y ya cierro este repaso de algunas aventuras mías con este mundo del terrorismo, se nos ocurrió a Cristina, a Pedro y a mí que el bosque, y además el bosque en el que había trabajado Ibarrola, podía ser una buena metáfora de una sociedad donde todo, como pasa en el bosque, está bastante interrelacionado. Lo que pasa en un árbol acaba generalmente repercutiendo en el otro y, por lo tanto, es imposible apelar al desconocimiento de lo que sucede un poco más allá de donde uno está colocado. Bien. Las oscuras manos, por fin decidimos, ya estaba todo escrito, hacerla en el 2013. Y me pareció bien el 2013 porque era el centenario del nacimiento de Albert Camus. Y Albert Camus, desde hace muchas décadas, pues yo, muy fetichista que soy, cada vez que enciendo el ordenador, lo primero que me encuentro es la pantalla. Le tengo de salvapantallas y espero que le tenga también de salvaespíritu, ¿no? Es una persona que cuando me extravío demasiado, y es frecuente que me pase, pues vuelvo a él, vuelvo a sus textos y procuro encontrar otra vez una senda en condiciones, ¿no? En Francia era curioso porque era el centenario del nacimiento de Camus y los franceses se dedicaron a pasar de puntillas, bastante de puntillas sobre todo esto, ¿no? Porque le siguen viendo como un personaje incómodo todavía a estas alturas al que no acaban de saber muy bien cómo situar. Bien, yo ya sabía que para hacer este álbum debía primar la ética de la responsabilidad a la hora de hacerlo frente a la ética de la convicción, ¿no? Que era una forma de decir, dar prioridad a Camus frente a Sartre, con el que yo, en mi pequeña modestia y a través de unas cuantas viñetas, con Sartre y Frank Fanon y Merleau-Ponty y tal, y con otros quería ajustar unas cuentecillas, ¿no? Porque unas cuentecillas no solo por lo que fue su actitud con el terrorismo, sino también un poco para vengarme, entre comillas, del engaño del que yo también había sido víctima cuando adolescente españolito, perturbado por las ideas de izquierdas, veía al filósofo Jean-Paul Sartre pasear por las calles de París vendiendo la Cause du Peuple, en la que se podían leer unos artículos que ahora los leeríamos y nos estremecerían de las justificaciones que en esos textos había de la violencia contra los burgueses, contra los colonialistas, tremendos. Y el álbum también teníamos claro que se lo íbamos a dedicar a Cristina Cuesta. Y se lo íbamos a dedicar a Cristina Cuesta no solo porque sea una gran amiga, y yo creo que es un ejemplo para muchísimos de nosotros, sino también porque, aparte de ser un referente a tener en cuenta, ella hace bueno con su actitud eso a lo que siempre recurre Raúl Guerra Garrido, ¿no? Que Raúl Guerra Garrido dice: la mejor manera de hacer frente a los verdugos es ser feliz. También lo podría suscribir Fernando Savater esto, ¿no? Porque el proceder de Fernando es un poco este mismo, ¿no? Y bueno, es la forma de decir, bueno, aunque nos ganéis, no haréis de mí una persona desdichada. Aparte de esto, teníamos claro que no iba a ser una obra objetiva. O sea, no queríamos hacer nada de jueguecitos equidistantes como los de Julio Meden con la pelota vasca y tantas otras cosas que hemos visto y muchas más que veremos. Porque aquí yo me amparaba una vez más en Albert Camus y en la cosa que él dijo, aquello que dijo de una cosa de la que me arrepiento es haber sacrificado demasiado a la objetividad.
Hoy las cosas están claras y tenemos que llamar totalitarias a las cosas que son totalitarias. Y que es una frase en la que me amparo cada vez que alguien dice, es que no eres objetivo. Digo, si cuando todo es evidente, ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo de ser objetivos, ¿no? Y el álbum quería recoger con mayor o menor fortuna el discurso de las víctimas. O sea, ya digo, no iba a ser objetivo, íbamos a tomar partido por las víctimas. Teníamos que encontrar un pretexto para envolverlo y sobre todo teniendo en cuenta que aspirábamos a llegar a un público mayoritario, primero sobre todo en Francia, ¿no? Se me ocurrió aquella historia de Olarra, que se decía el empresario Olarra, que él había contratado unos mafiosos marselleses y había dado la orden de que si le sucedía a él algo o a su familia, liquidaran a unos cuantos etarras de estos. Yo luego he hablado de esta historia con muchas personas en el País Vasco que me han llegado a decir, y puede que sea cierto, que esto es un bulo que hizo correr el propio Olarra, o sea, que Olarra no tuvo nunca contacto con mafiosos marselleses, pero que le pareció que poner en circulación esta historia ya le protegía suficientemente, ¿no? Bueno, pues el personaje nuestro iba a ser un mafioso, marsellés, un tipo que ha estado 30 años por algo que no ha cometido en la cárcel, que como ha estado 30 años bastante solitario, tiene un monólogo continuo haciéndole run, 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 run en la cabeza, lo cual era un buen ardid para mí como guionista para poderle hacer reflexionar sobre muchas cosas. No queríamos que fuese un personaje irreprochable, un tipo, una pobre víctima de ETA que hace frente a sus verdugos, sino que es un tipo, en ese sentido, que está fuera de la moral también, es una especie de samurái. Él tiene un encargo que le hizo un empresario que ha sido asesinado por ETA mientras él estaba en la cárcel, de tener que averiguar quién es el tal Itzala o Sombra que hay detrás de esa orden que acabó con su vida, y el mafioso va y viene en una especie también de viacrucis personal, nos permite una mirada externa sobre las circunstancias de las víctimas y de paso es un homenaje, ¿por qué no?, también a la novela y al cine francés de los años 50, 60 y un poco de los 70 también, ¿no? Y es un personaje marcado por una circunstancia personal que crea en él una angustia sobre la cuestión de las víctimas, porque él es descendiente de padre francés, madre argelina, y vive atormentado por todo lo mal que se hizo el asunto de la descolonización, sin que con esto yo trate de buscar una equiparación entre la historia de Argelia y la del País Vasco, que no tiene nada que ver. Digamos que es un hombre que acumula sobre sí mismo, como a veces me pasa a mí en algunas temporadas, pues una especie de memoria excesiva de víctimas de aquí y de allá. Y hay también alusiones a los armenios o a los vecinos del barrio de Le Panier de Marsella, que fue arrasado por los nazis en una operación bien calculada de voladura de casa por casa. ¿Cuál era el elemento que podía hacer que todo esto se convirtiese en algo universal y que trascendiera para nuestros propósitos el mundo pequeño del tebeo, de una aventura? La peste. La peste, de nuevo volvemos a Camus, ¿no? Y por eso esta portada de un médico de la peste, que lleva, eso sí, una pistola Tokarev, que es lo único que desentona. Pero la peste nos servía muy bien como metáfora de cómo hay muchas formas de peste. Puede ser la ambición, puede ser el nacionalismo, puede ser la xenofobia, lo es desde luego el terrorismo, formas por las que las sociedades se dejan invadir. Cuando se dan cuenta ya las ratas han traído la peste, está allí, y luego generalmente cuando esas sociedades creen haber eliminado a la peste, pues caen en una suerte de alegría
alegría pueril de pensar ya la hemos vencido, mientras la peste sigue allí esperando a despertar de nuevo en aquella ciudad alegre y confiada, que era un poco lo que nosotros ejemplificábamos en el álbum con la ciudad de San Sebastián, en este caso, por ponerle una imagen a todo ello, ¿no? Pero la idea, no me queda mucho más, bueno, queda un poquito, pero la idea, o sea, teníamos la peste, teníamos la trama policíaca, pero la idea que a mí más me preocupaba para contar la historia era la manera en que los gobiernos, sean del signo que sea, se conducen siempre con las víctimas del terrorismo, ¿no? Porque frente a los grupos terroristas, frente al terror, los gobiernos, todos los gobiernos, siempre tienen la tentación de dejar a un lado el Estado de Derecho y ponerse a buscar otras alternativas, ¿no? Cuando los grupos terroristas tienen poco respaldo social, la Baader-Meinhof, por ejemplo, pues entonces los Estados aplican directamente el terrorismo de Estado. Se les ejecuta y punto y tal, ¿no? Quiero recordar ahora que la gente también habla de estas cosas de cuándo se denunció, cuándo no se denunció, que cuando sucedieron los crímenes de la Baader-Meinhof sacamos un anuncio en el que firmaba Fernando Savater, nosotros los del Cubri, 5 o 6 más o algo así, que está recogido en la última antología que se hizo del Viejo Topo, denunciando que aquello era un crimen de Estado. A los demás, a todos les debía parecer muy bien lo que había sucedido en Alemania. Pero los gobiernos, cuando se encuentran con que ese terrorismo tiene cierto respaldo social, entonces sucumben a unas negociaciones opacas siempre, donde las víctimas son una seria incomodidad, ¿no? Lo hemos visto con lo del IRA, aunque Irlanda no tenga nada que ver con el País Vasco, de nuevo, como he dicho antes de lo de Argelia, y donde estamos descubriendo ahora e iremos descubriendo muchas más cláusulas secretas de los acuerdos con que se cerró todo este asunto. Y en España hemos visto también lo mismo. En España hemos visto que a veces se ha acudido al terrorismo de Estado, ¿no? Con el Batallón Vasco Español, por ejemplo, con el GAL y con otras variantes, ¿no? Que es un problema porque por ahí va a ser por donde los totalitarios van a buscar las vueltas ahora a la democracia. O sea, vamos a ver un resurgir de películas, no solo la que ya está montada sobre Lassa y Zabala, sino sobre muchas otras cosas donde el gobierno de turno se extralimitó, y esto va a servir para que los verdugos se vistan de víctimas. No les van a faltar algunos de esos casos. Pero luego, por otro lado, lo mismo que aquí a veces se ha sucumbido al terrorismo de Estado, pues hemos estado siempre, el gobierno ha estado siempre tentado también de esas negociaciones secretas que cobraron un grandísimo impulso, desde luego, con Zapatero, ¿no? Y a las víctimas, entonces uno ve que se les pueden conceder muchas cosas, pero hay una que no se les puede conceder en estas circunstancias, que es justicia. Justicia, ¿no? Hay un momento en el que el personaje de un etarra, el cabecilla este que está amparado por el CNI en Francia, le dice al protagonista en un momento determinado al respecto, ¿no? Dice: escúcheme, ahora no seré cínico, como usted dice, ahora seré pragmático, como son los buenos políticos. Ponga a los casi 1000 muertos en este conflicto en el fiel de una balanza y ponga a los millones de españoles que temen que haya un solo muerto más en otro fiel de esa balanza. ¿Tengo que decirle qué pesa más? ¿Quiere que le cuente a quién le preocupaban las víctimas cuando empezó todo esto, cuando únicamente caían policías y militares? A nadie.
El Estado aceptaba, aunque fuera a regañadientes, ese precio, hasta que empezaron a caer políticos, hasta que el sufrimiento empezó a ser verdaderamente socializado, hasta que los civiles pertenecieran al colectivo al que pertenecieran, comenzaron a percibir el aliento del terror en sus nucas y volvieron sus rostros demudados y medrosos hacia los padres de la patria reclamando protección. Pero el final de todo esto no puede ir más que acompañado del silencio de las víctimas. ¿Y cómo se alcanza ese silencio? Asistencia psicológica, buenas palabras de apoyo, indemnizaciones económicas, muy importante, homenajes, monumentos, cargos, algunos de ellos especialmente significados por la notoriedad de su familiar muerto, y a la minoría que no se logra satisfacer con nada de eso, a esos pocos que siempre quedan aferrados a conceptos morales inmarchitables, a esos pocos se les aplasta con ese fiel de la balanza del que le he hablado y en el que están millones de sus compatriotas. Yo recuerdo haber comentado con Ana María Vidal Abarca en muchas ocasiones, en la época de Zapatero, decía Ana María, bueno, llegará el PP y todo esto se convertirá en una pesadilla que olvidaremos, ¿no? Y yo le decía, Ana María, o sea, es que así se conduce la historia, os traicionarán todos, todos os traicionarán. Bien, de todas maneras no quisiera y ahora sí que voy terminando, no quisiera que el pozo que deja este álbum fuese amargo, con ser realistas, ¿no? Camus también decía, en una época de mala fe, aquel que no quiere renunciar a separar lo verdadero de lo falso está condenado a una especie de exilio. Y yo creo que no se vive tan mal en este exilio, que podemos hacer el exilio absolutamente fructífero. O sea, yo soy un escéptico activo o un pesimista activo, como prefieran. O soy también un descreído que se mueve. Y ahora que el relato de los verdugos va camino de ser el relato hegemónico, creo que queda mucho por hacer, ¿no? Entre las cosas que quedan por hacer, Savater me decía recientemente, y tiene razón, que habría que glosar a través de trabajos las figuras de todos esos héroes, en lugar de lamentarnos, en lugar de llorar, a lo que yo tengo tendencia, reconozco, porque no soy tan epicúreo como él, glosar la heroicidad de la gente que con su actitud de rechazo al totalitarismo, con su enfrentamiento, consiguió que el totalitarismo, que el terrorismo reconsiderara algo su postura, aun cuando solo fuera por verse acorralado. Queda tantísimo que contar, fíjense la vía que se abre ahí con el asunto de la financiación de ETA, las últimas declaraciones también de Roberto Saviano en su libro acerca de ETA, en las que no se extiende demasiado de ETA y su participación en el mundo del narcotráfico, pero como ya digo, yo no quería que quedase una imagen desoladora de todo lo que aquí ha sucedido, de todo lo que aún veremos, ¿no? Y me acojo, y este sí es el final, me acojo a aquello que dijo Sancho Panza, de puesto que no podemos impartir una justicia clara, al menos hagamos una llamada a la misericordia. Y gracias por su atención. Muertos, las víctimas de ETA, siempre han estado en blanco y negro, ¿vale? Siempre ha sido una especie de gran necrológica del Correo o del Diario Vasco, ¿no? Yeah. Con la foto puesta en blanco y negro, vestidos de uniforme, etcétera, ¿no? O sea, recuerdo la foto pública de mi padre, ¿cuál es?, ¿no? Que es la foto de uniforme que tiene la policía de él, ¿no? Sí. Claro, el álbum familiar está lleno de otras fotos, ¿no? De otras fotos donde se ve a mi padre con sus hijos, contento, etcétera, etcétera. Incluso otras fotos, recuerdo bastantes fotos de víctimas del terrorismo, son todas iguales, en blanco y negro y de carné, ¿no? Somos víctimas de carné, ¿no? De una cosa muy pasada, muy vieja. Sin embargo,
tú vas a, siempre, Gestoras por Amnistía, Herrera, etcétera, siempre ha sacado a los asesinos como jatorras, ¿no? Chavales que iban al monte, estaban de excursión, estaban de comelona, estaban de cena. Ellos tenían vida, Sí. ¿vale? La imagen que daban era una imagen con vida. Y sin embargo, las nuestras, nuestros padres, mi padre no tiene vida en esas fotos, ¿no? Hay 856 seres sin vida, que hay una vida detrás que no existe, nunca se ha dado, ¿no? Gracias a Dios tenemos el libro de Vidas Rotas, De Vidas que cuenta Rotas. una gran necrológica, ¿no? Sí. Solo cuentan, y es un gran avance, esa serie de testimonios de cómo fue el atentado. Pero hay 858, 57, da igual, vidas, que había vida detrás, ¿no? Que había unos hijos donde se llevaban a la escuela, hay fotos familiares, ¿no? Y esto lo ha sabido hacer muy bien el mundo Abertzale, ¿no? De todo luz, ¿no? Todo luz, todo color. Los luchadores iban al monte, eran montañeros, se iba de copas, era la gran cuadrilla, ¿no? La gran cuadrilla de Euskal Herria, y nosotros seguimos siendo fotos en blanco y negro. ¿Qué percepción? Hablando simplemente de imagen, ya no metiéndonos en esto, ¿no? O sea, No. la imagen nos han ganado también en el mundo de la Sí, imagen. sí. No solo en el de las palabras, ¿no? El término atentado, comando, etcétera. No, es que nos han mandado también en la imagen, hemos sido claramente derrotados, ¿no? Son maestros de la propaganda, ¿no? O sea, es un poco esto mismo que decía, que anda por ahí contando Pablo Iglesias, ¿no? De nosotros manejamos muy bien la propaganda, luego ya, el día que ganemos, empezaremos con la educación, pero de momento propaganda. Y ellos lo han hecho magníficamente, sí, ¿no? No sé, nos hemos dejado ganar en casi todos los terrenos, ¿no? Es más, hay gente que da por hecho que esta guerra o esta batalla se ha perdido. Yo lo que quiero decir es que si se ha perdido, bueno, hemos aprendido también a perder con una gran dignidad que nos haga triunfar sobre ellos. Yo creo que es compatible una cosa y otra. Desde luego los enemigos que las víctimas tienen, como yo he querido trazar un poco, y esa es la experiencia que yo he vivido, son poderosísimos. Pues ya no solo son los enemigos declarados, son los que han sido cómplices, los que han callado. Hay mucha gente que cuando vuelve al País Vasco un fin de semana, después de haber tenido que abandonar aquello por muchas circunstancias, lo que más le duele no es ver a los de Bildu enseñorearse de la ciudad y los de Sortu y demás, ¿no? Todos ellos afines, sino encontrarse a la gente que cuando él estaba perseguido miraba a otro lado, callaba, y ahora le da una palmadita en el hombro si se lo cruza en el bar o en algún bulevar y le dice aquello de qué tiempos aquellos, cómo ha pasado ya, ¿no? Buah, menos mal que ya lo dejamos atrás, eso, ¿no? Y algunos me dicen, yo es lo que peor llevo, o sea, no llevo que estos hayan querido matarme porque es su papel, o sea, lo que llevo mal es esto, el abandono al que esta gente me sometió, cómo me convirtió, me quiso convertir en invisible, y ahora es perfecto, ¿no? O sea, qué bien, qué bueno lo que hiciste. Pero bueno, no sé, o sea, epicúreos, ¿verdad? Fernando, hay que resistir, y son montones de cosas, o incluso ya hay veces que Raúl Guerra Garrido se pone especialmente cínico, y entonces ya no, la frase ya no es frente a los verdugos la mejor manera de triunfar es ser feliz, sino que llega a decir la mejor manera de triunfar es ser muy rico. Bueno, gracias.